a Autores UJAT, un espacio donde hablaremos de publicaciones de la misma voz de nuestros autores. En este episodio hablaremos con la doctora Dulzay Astrid González Jiménez. Voy a hablar un poquito de su trayectoria, doctora. Ella es psicóloga, licenciada y máster en filosofía, cuenta con un doctorado en educación y también es postdoctora en neurociencia. Actualmente es coordinadora institucional de evaluación de aprendizaje CIEA en la Universidad Autónoma de Occidente y ha publicado más de 20 libros y artículos en revistas indexadas sobre temas de evaluación, calidad de la educación, desarrollo escolar, inclusión, entre otros temas. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Ana Luisa, a ti y al equipo editorial de la UJAT por este encuentro y esta gran oportunidad para dirigirme al público maravilloso al cual ustedes llegan. Muchísimas gracias, doctora, por concedernos esta entrevista. Hoy vamos a hablar sobre un libro colaborativo titulado Inclusión y Discapacidad Visual, Artistas para el Abordaje en Educación Superior. Platíquenos un poquito sobre este maravilloso libro. Bueno, Ana Luisa, este libro es un sueño que se fue tejiendo con un conjunto de colegas con el que hemos tenido posibilidades de participar en diferentes espacios de carácter académico nacional e internacional, y en el cual justamente por la convergencia de temas en los que venimos investigando desde hace un buen tiempo, veíamos que ocuparnos de la inclusión era ocuparnos de algo más allá de cómo abrir las puertas en las instituciones educativas para que quienes tienen alguna situación de carácter funcional o que tienen capacidades diferenciadas, ingresan, pero que en el proceso de acompañamiento no logramos conocer a detalle cuáles son sus grandes desafíos, que se pone por supuesto en juego, que implica a nivel por supuesto pedagógico y las transformaciones que deben hacer las instituciones para que la inclusión sea posible. Sin embargo, vimos las estadísticas que había en América Latina y nos dábamos cuenta que alrededor de la discapacidad visual, el número de chicos y chicas aptos para ingresar a la educación superior y que estaban también con el anhelo de ir a nuestras aulas venía en aumento. Y frente a esto, poca literatura teníamos en las universidades y desde las universidades para poder favorecer iniciativas y para decir cómo lo abordamos y cuáles son las estrategias a realizar. Nos pusimos de acuerdo con dos colegas que aprecio muchísimo, también de allá de la UJAT, la profesora Silvia Aquino, la profesora Gladys, y dijimos, vamos por supuesto a emprender este viaje como editoras y convoquemos a algunos colegas franceses, algunos colegas chilenos, algunos colegas mexicanos, algunos colegas argentinos y colombianos que vienen teniendo preocupaciones sobre el tema y que podamos tener una mirada también un poco de la región y de buenas prácticas y experiencias positivas en esta vía. Solo bastó con soñarlo, con compartir el sueño, y él mismo, gracias al apoyo de la editorial de la UJAT, fue cobrando fuerza de tal manera de que en un tiempo aproximado de un año logra materializarse con grandes aportes, 4 capítulos y más o menos las voces de unos 9 autores, entre ellos una colombiana invidente que ya se graduó de psicología, que nos cuenta parte de su experiencia, cómo logra de manera exitosa cumplir su sueño de formarse en una profesión para además ayudar a otras personas. Creo, para cerrar, Ana Luisa, no hubiera sido posible el éxito de este libro sin una buena juntanza para soñarlo, unos buenos amigos intelectuales para materializarlo y un súper respaldo de las editoriales, entre ellas la UJAT, porque está también con la editorial de la Autónoma de Occidente, de la San Buenaventura de Colombia y por supuesto de la Uniminuto, para que se materializara y lográramos tener en múltiples formatos un libro que hoy puede tener aproximadamente unos 3.000 ya
digamos, ejemplares en las distintas opciones digitales y en las opciones analógicas, y tiene más de 13,000 visitas y consultas. Wow, doctora. Me llama mucho la atención de, vaya, es que es increíble de que todo haya comenzado con ese gran sueño y que lo hayan logrado materializar en este maravilloso libro. Pero antes de avanzar un poquito más al contenido del mismo, quisiera preguntarle cómo inicia todo, cómo es que usted, porque vaya, ¿por qué decide estudiar psicología? Y vaya, en algún momento llegó usted a imaginar que llegaría inclusive a estudiar un postdoctorado en neurociencias. Bueno, Ana Luisa, yo creo que digamos que toda la urdimbre para uno intentar explicar por qué elige y por qué se mantiene en sus elecciones es a veces irreductible a la palabra. Sin embargo, yo creo que hay un conjunto de cosas que ayudaron favorablemente. Uno, yo tuve el privilegio y fortuna de ser hija de maestros y de que muchos de mis tíos y mi familia ampliada hubieran elegido en sus vidas como oficio, profesión, ser maestros de educación básica, media y superior. Esto me permitió, en trozos de mi infancia, estar en muchos escenarios educativos, salones de clase, los salones de clase de mis padres, también en los recreos, tener la opción de intercambio con otros docentes, y ahí me fui de a poco encontrando que el mundo de la educación y el mundo de las humanidades, en particular de la psicología, es un mundo en el cual la pregunta por la humanidad cobra un sentido absolutamente maravilloso y que nos permite también dilucidar cómo hacemos para estar juntos y cómo hacemos para estar juntos en las armonías posibles para enfrentar, superar los obstáculos y darle una razón de ser a la vida y a las múltiples vidas que hay en quienes recorren la vida. Sobre esta influencia del mundo de la educación en la infancia, tuve la oportunidad en la educación media de una excelente profesora de filosofía que nos mostró en el mundo justamente de la filosofía, del psicoanálisis, habían unas preguntas maravillosas por lo humano. Ellas eran algunas irreductibles a las respuestas de unos cuantos filósofos, las preguntas sobre lo humano, otras permanentemente en la historia y en el tiempo se iban reanudando, pero siempre nos mostraba que había algo muy interesante que en psicología, en disciplinas y profesiones como la psicología podíamos encontrar. Creo que eso marcó, yo tuve la oportunidad de sacar un buen puntaje para ir a la universidad pública, a la universidad más grande del suroccidente colombiano. Muy complejo ingresar allí, saqué lo que para nosotros es un buen ICFES y después presenté el examen para ingresar también a la carrera de psicología y me fue muy bien. Sin embargo, Ana Luisa, esta es una buena curiosidad, estando en psicología me iba como aburriendo, entonces tomé la decisión de pasarme a filosofía y me pasé a filosofía. Logré un viaje maravilloso, me fortalecí mucho, me encantó y ya comprendía con otra perspectiva la psicología y tomé la decisión de culminar aquella carrera que había en quinto semestre, dicho voy a interrumpirla. Logré terminar esos 2 pregrados, después elegí el mundo de la filosofía de nuevo para seguir trabajando asuntos de poder, de la ética. Me fui a hacer un doctorado en educación donde investigué todo un recorrido sobre las evaluaciones y las brechas educativas, el rendimiento y eficacia de aprendizaje, y después con el auspicio estatal de la Organización de Ciencia y Tecnología del país, que se llama MinCiencias, me presenté para hacer un postdoctorado con una universidad colombiana, una universidad canadiense, sobre neurociencia cognitiva aplicada, que me iba a permitir un viaje muy bello por la inclusión, entre otras, sobre la dislexia.
y fue una investigación muy linda que me permitió cumplir también un bello sueño y que me ayudó a fortalecer este tejido un poco académico y de búsquedas en esta ruta sobre además la inclusión. Creo que, Luisa, tuve suerte, pero tuve también el anhelo y el deseo de estudiar. Me moví muy bien dentro de las opciones también estatales y, como te digo, el postdoctorado fue financiado por el Estado colombiano en el marco de una beca de MinCiencias, donde son pocas mujeres, digamos, científicas que en ese ámbito son elegidas, pero me fue muy bien con el proyecto y logramos además un trabajo muy bello sobre la elaboración, la validación con elementos psicométricos para la evaluación e intervención de la dislexia en niños en fase temprana, que hoy tiene además un gran impacto y que se ejecuta ese trabajo con ese videojuego en ámbitos educativos del país. Para complementar un poquito lo que me está platicando, porque wow, tu trayectoria pues está increíble. Creo que es importante que le pregunte esto: ¿qué la impulsó o qué fue lo que la llevó a investigar y escribir sobre los temas de evaluación, calidad de la educación, la deserción, inclusión? ¿Qué fue lo que la llevó a investigar sobre ello? Bueno, Ana Luisa, es una pregunta muy interesante, compleja, pero voy a intentar resumir la respuesta. Digamos que el interés por la evaluación y la calidad de la educación proviene en parte del mundo de la filosofía. La pregunta por la evaluación era la pregunta también por el poder. Evaluar, sin duda alguna, es un ejercicio y una práctica a través de la cual tomas decisiones en las cuales unos quedan incluidos y otros quedan excluidos. Detrás de la evaluación hay también un anhelo de descifrar un poco lo del otro, el saber del otro, el aprendizaje del otro, la formación del otro, y sobre esto poder inscribirlo en un marco de oportunidades, o en muchas ocasiones excluirlo de un marco de oportunidades. También era una pregunta en la evaluación y la calidad de cuáles son el conjunto de condiciones de posibilidad para que socialmente se vayan generando reinvenciones en las prácticas para favorecer constataciones de logros y caminos de aprendizaje. Y sobre esto ya era un poco la psicología la que me daba interesantes pistas, donde todo el mundo de la cognición permitía dilucidar cómo se aprende, para qué se aprende y cómo se pueden dar posibilidades y caminos para transparentar algo más allá de lo que la escuela pretende que se muestre como lo que alguien ha logrado aprender. Sin embargo, con el tiempo, Ana Luisa, fui viendo que en educación tenemos tantas posibilidades y posibilidades tan hermosas para favorecer una comprensión de la diferencia y un favorecimiento de que implica estar juntos en los escenarios educativos, que fui encontrando desde la evaluación misma, en diálogo con la inclusión, con la equidad, opciones supremamente bellas y potentes en las cuales veía que preguntarnos por quien es un poco distinto y tiene otros potenciales de aprendizaje implicaba preguntarnos por aquel que recorre un camino en condiciones un poco distintas y qué hacer socialmente para que desde la escuela pudieran estar, porque la escuela opera y la evaluación opera sobre la homogeneidad, la universalidad, la uniformización, sobre la estandarización. Y la inclusión nos enrostra la diferencia, nos enrostra la diversidad y los caminos a través de los cuales, con condiciones a veces no tan favorables, se logran conquistas absolutamente valiosas. Entonces, alrededor de la evaluación y la calidad y alrededor justamente de la diversidad desde la inclusión, me fui preguntando sobre cómo generar evaluaciones más
accesibles y evaluaciones donde esa diversidad tuviera especial lugar. Y sobre esto fui generando una narrativa y un acumulado intelectual que ha tenido un impacto. Yo he sido invitada permanentemente por el INE de México, por Ceneval de México. En Colombia logramos hacer una transformación en la manera como se construyen los ítems, las preguntas de evaluaciones estandarizadas para que haya cada vez más inclusión. Si haces una pregunta y le indagas a los niños o a los evaluados por el mundo del cine y el cine solo está en los escenarios urbanos, has generado exclusión. Si generas unas pruebas en las cuales todo el consumo de la información es un consumo fundamentalmente visual, ¿qué pasa con aquellos que no tienen la posibilidad de una funcionalidad visual? Y fuimos generando con el ICFES, en el caso de Colombia, los mecanismos para que se generaran pruebas con el carácter de inclusión, incluyentes y en el marco de la diversidad. Fuimos generando transformaciones para cambiar los estigmas y las percepciones sociales acerca justamente de la evaluación en aquellas personas que podían tener capacidades diferenciadas o podían tener otro tipo de funcionalidad. Y fue todo el tiempo, Ana Luisa, moviéndome en la búsqueda de la evaluación, de la calidad de la educación, de las brechas educativas, las buenas prácticas para que pudiéramos tener modelos educativos adaptativos y que pudiéramos tener programas de apoyo entre pares y propuestas de mentoría para que quienes no tuviesen oportunidades por capacidades diferenciadas pudieran recorrer los procesos educativos con mejor accesibilidad y mayor apoyo y reconocimiento. Creo que detrás de eso es una búsqueda de cómo estar juntos en medio de la diferencia y, Ana Luisa, poder decirme a mí misma incluso que hoy puedo estar con mis facultades y con mi funcionalidad, pero voy a llegar a una etapa de la vida incierta, ojalá muy saludable, pero donde mis funcionalidades van a cambiar. Cuando me vuelva ya una mujer cada vez más madura, mis procesos cognitivos, mi funcionalidad no son las que privilegian el mundo de la normalidad. ¿Cómo construyo sociedad para yo misma ser incluida en ese momento y etapa de mi vida? ¿Cómo construyo sociedad para que sea posible la consideración, la solidaridad, el acompañamiento y mi diferencia no quede reducida a un sesgo sobre lo que sirve la utilidad? Ocuparme de la inclusión, de la calidad y de la evaluación es ocuparme también en parte por mi propio mañana, que es el mañana de todos, porque por biología vamos a estar permanentemente en diferencia y vamos a necesitar otras formas de reconocimiento, de acompañamiento y también de apoyo y acompañamiento cognitivo, psicosocial. Sí, doctora. Hizo mención de una palabra muy importante, porque para hablar de inclusión, creo que primero tuvimos que pasar por la exclusión, ¿sabes? Y esto me lleva a la siguiente pregunta. En el libro del que estamos hablando en este momento, ¿cuáles son los principales desafíos que detectó en la educación inclusiva, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad visual, que es para quienes está dirigido también esta investigación? Ana Luisa, desde el momento cero en el que nos soñamos el libro y empezamos a tejerlo, dijimos, hay 5 principios fundamentales de la inclusión a los cuales les debemos dar cabida. Por un lado, tenemos lo que concierne igualdad de oportunidades, de garantizar que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades sin discriminación. El principio de la diversidad como una fortaleza y reconocida como eso, como una fortaleza y no como un obstáculo. El principio de la participación plena, que está en la política pública, en las normativas nacionales e internacionales, que buscan asegurar que las personas puedan participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad. Teníamos el principio de la accesibilidad,
que tiene que ver con eliminar barreras físicas, comunicativas, actitudinales, arquitectónicas, que impidan la participación de las personas, y el respeto y la dignidad, que implica para cualquier ser humano el que sea tratado con respeto, dignidad y valorando sus contribuciones únicas. Entonces, sobre esos 5 elementos dijimos, bueno, nuestro libro debe dar la oportunidad para que los lectores vean que detrás de esa búsqueda sabemos que la inclusión es muy importante, uno, porque ayuda y aporta a la justicia social, porque es fundamental para generar cohesión social, porque ayuda a favorecer comprensiones sobre la innovación y la innovación con efecto social, porque nos ayuda a ocuparnos de otros asuntos que son claves para el desarrollo económico. Sobre esa perspectiva, entonces nos fuimos dando a la tarea sobre los 4 capítulos fundamentales, como si fueran 4 elementos de una gran arquitectura, 4 grandes mojones o columnas vertebrales, hacer una revisión de políticas educativas a nivel internacional, algunas de ellas en función de un tradicionalismo, la reproducción de un tradicionalismo, o aquellas que estaban centradas en visiones un poco más progresistas y ajustadas a una sociedad en permanente transformación. Ubicamos lo que son algunas experiencias nacionales e internacionales exitosas de buenas prácticas para el acompañamiento en educación superior a personas con discapacidad visual y donde la política y normativa de inclusión tenía especial despliegue. Nos fuimos dando la oportunidad de ubicar experiencias internacionales de instituciones, que el recorrido era un recorrido que permitía decir, tenemos fortaleza en adaptaciones al entorno físico, tenemos fortalezas fundamentalmente en la sensibilización del personal, del talento humano, tenemos la fortaleza en currículos flexibles y adaptados, y fuimos documentando esas experiencias. Y al final ubicamos un capítulo donde están los principales desafíos específicos para personas con discapacidad visual. Y dijimos, ojo, la accesibilidad tecnológica es absolutamente clave. Lo desarrollamos y damos pistas y propuestas para implementarla. Todo lo que tiene que ver con evaluaciones y exámenes accesibles, todo lo que tiene que ver con interacción social y participación, con las transiciones de la educación superior al mundo laboral o de la educación postsecundaria a la educación terciaria, y todo lo que tiene que ver con la superación de estigmas y percepciones sociales. Y sobre esto ubicamos los 4 aspectos y cerramos mostrando portales internacionales que nos ayudan a ver cómo la inclusión en educación superior puede ser más sencilla de lo que creemos y que no se quede atrapada en un asunto de las limitaciones económicas. Y presentamos portales, blogs y experiencias internacionales que nos dan un buen ABC y una buena caja de herramientas para una buena implementación o proyección de la inclusión en educación superior. Wow, doctora. Ya que llegamos a un poquito de cómo está conformado el libro, me llama mucho la atención que en el primer capítulo relatan la importancia que es el realizar las adecuaciones a la infraestructura de las instituciones, sobre todo pues para los estudiantes con discapacidad visual. Háblenos un poquito de esa propuesta. ¿Por qué iniciamos el primer capítulo con esta propuesta en especial? Digamos que la posibilidad para favorecer de la inclusión, equidad y accesibilidad pasaba por ocuparnos de entrada por una de las principales barreras. Algunas de ellas están asociadas a la infraestructura y tecnologías de la información. Veíamos en lo que concierne a las adecuaciones físicas y tecnológicas que adaptar esas infraestructuras para que fueran accesibles era absolutamente fundamental. La instalación de señalización en braille, las rampas, los software especializados, los lectores de pantalla, las lupas electrónicas que facilitan la navegación y el acceso a la información digital iban a ser absolutamente esenciales para dar especial lugar a personas que con discapacidad visual necesitan hacer un recorrido con esos mínimos,
para que su despliegue intelectual no estuviera con obstáculos desde llegar al sitio hasta, por supuesto, acceder a el mundo del conocimiento con libros y materiales, para que fuese posible además que el acceso académico y el diálogo entre sus pares se pudiese dar. Entonces veíamos que son múltiples, digamos, las situaciones o barreras, pero una de ellas, la de la infraestructura y tecnología de la información, era quizá la que encontrábamos que era más fácil movilizar, favorecer, pero la que más daba evidencia y generaba un precedente para que esa educación inclusiva pudiese tener lugar. Por eso nos interesaba y porque encontramos que en las universidades en general, del sector privado, del sector público, Ana Luisa, hay inversiones económicas para las adecuaciones físicas, pero en muchas de ellas esas adecuaciones no tenían en consideración detalles que en el caso de la discapacidad visual, que es el foco de nuestro libro, eran absolutamente fundamentales. Sabíamos que sí, en adecuación física y tecnológica habían unos mínimos asegurados, teníamos ya la antesala para dar lugar a toda la apuesta sobre una pedagogía o muchas pedagogías inclusivas, donde la formación y la sensibilización al personal docente y las metodologías activas jugaran un papel fundamental. Por eso iniciamos justamente por ese ámbito y por la revisión de políticas públicas a nivel nacional e internacional para que la educación inclusiva para personas con capacidades diferenciadas y discapacidad visual pudiese, por supuesto, tener despegue y tener una buena referencia, ese contraste también un poco entre países, donde están esos países hermanos de mayor desarrollo, una mayor comprensión, una mejor envolvencia y unas políticas públicas y financiamiento para que se pudiera lograr. Muy bien, doctora. Vamos a hablar un poquito más sobre este tema. ¿Nos podría hablar un poco más sobre el tema que nos había mencionado hace unos momentos, sobre las políticas, la legislación y sobre todo la evaluación y mejora continua? De hecho, lo recalcan mucho en su libro también. Claro que sí, Ana Luisa. El libro tiene un subtítulo que es un título denominado Aristas para el abordaje en educación superior. Entonces, si un lector va en búsqueda de cuáles son esas aristas principales, nosotros podríamos decir que son la arista de infraestructura y tecnologías de información. Acabamos de compartir todo lo que tiene que ver con adecuaciones físicas y tecnológicas y los recursos bibliográficos accesibles. Pero tenemos también una arista que es fundamental, que es la arista de pedagogías inclusivas, en la cual toda la dimensión de formación y sensibilización docente, para que los docentes y el personal de las instituciones de educación superior esté capacitado para adaptar sus metodologías, sus procesos de acompañamiento con materiales, con implementación de técnicas de enseñanza multisensorial que siempre beneficien a los estudiantes y engrandezcan su diferencia, pero está relacionado también con metodologías activas en las que, basados en proyectos, desafíos, retos sobre el trabajo colaborativo, solidario y basado en una especie de amor y amorosidad cuando estamos juntos en el aula, se dé toda la opción de participación equitativa y permanente de los estudiantes, incluyendo aquellos que con discapacidad visual promueven un aprendizaje más significativo y contextualizado. Tenemos en esa lista todo lo que tiene que ver con el apoyo y acompañamiento, está relacionado con establecer oficinas de apoyo para los estudiantes con discapacidad, oficinas o dependencias o unidades para asesorías, tutorías y servicios que ayudan muchísimo a la integración y al éxito académico de los estudiantes, y todos los programas de mentoría que sin duda alguna están focalizadas en orientaciones y guías efectivas para navegar de manera adecuada en el entorno universitario y para que podamos enfrentar los desafíos específicos que enfrentan los estudiantes, que afrontan los estudiantes. Esta es la arista de las políticas y de la legislación, donde la implementación de las políticas educativas debe permitir que no se queden en
papel todos los aspectos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad, que se garantice su respeto, que se promuevan esos derechos, que se conozcan y que se favorezca toda la capacidad institucional para que esos derechos en el ámbito universitario tengan especial despliegue. Y cierro con la dimensión de evaluación y mejora continua, Ana Luisa, porque el libro sugiere establecer mecanismos de evaluación continua para monitorear la efectividad tanto de las políticas y estrategias implementadas como para mirar cuál es el impacto que van teniendo las estrategias de acceso y las estrategias a través de las cuales se genera un entorno educativo para que estas necesidades cambiantes de los estudiantes con discapacidad visual vaya teniendo una valiosa evolución y se logren los propósitos formativos y los aspectos misionales que están declarados en la institución. Sabemos que a través de todas estas aristas y una implementación adecuada de estos elementos se puede crear un entorno más inclusivo que le permita a los estudiantes con discapacidad visual alcanzar su potencial al máximo, su potencial académico y su potencial, por supuesto, personal. Creo, Ana Luisa, que no debería cerrar esta pregunta sin mencionar que todas las estrategias cocurriculares que se dan en las universidades también deben tener la opción de inclusión, si se trata de pasantías, si se trata de todo lo deportivo, si se trata de semilleros de investigación, si se trata de clases COIL o programa Delfín, si se trata, por supuesto, del favorecimiento de procesos de internacionalización. Necesitamos que lo cocurricular esté también sobre apuestas y propósitos de inclusión. A veces está muy en el diseño curricular tradicional, pero hay una dimensión cocurricular que se entreteje, sobre el cual navegan los estudiantes, pero que si se trata de discapacidad visual, se puede tener una especie de exclusión indirecta. Creo que esta es una de las aristas que queda mencionada, pero va a dar para el libro 2, para el tomo 2. Doctora, y vaya, eso se me hace muy interesante lo que me platica. ¿Tienen planeado continuar con, sacar una segunda parte de su libro? Ahora mismo estamos trabajando justamente con la profesora Silvia Aquino de la UJAT y estamos con un doctor en educación, docente e investigador invidente de la Universidad de Chihuahua, en un trabajo muy interesante para revisar a detalle experiencias nacionales e internacionales de inclusión laboral en personas que han egresado de la educación superior de diferentes carreras y que hoy se han enfrentado a ese complejo, particular y cambiante mundo de lo laboral. En eso estamos recogiendo voces también internacionales, estamos con el acople, con un conjunto de actores y estudiosos de los recursos humanos en el ámbito empresarial y mirando, pese a que las universidades hacen un gran esfuerzo por esa inclusión, cómo se comporta el mundo laboral, qué tan abiertas están las puertas, qué otras formas de exclusión se dan, cuáles son los miedos que operan en el mundo laboral, qué adecuaciones deben hacer en muchas ocasiones las instituciones, qué reorganizaciones hacen quienes se han enfrentado a ese mundo de la educación superior con discapacidad visual. Y lo que nos encontramos, Ana Luisa, en algunos ámbitos es muy alentador, en otros ámbitos es muy triste alrededor de lo que está sucediendo. El teletrabajo, lo que aconteció después de la pandemia, abrió valiosas puertas, pero esa diferencia en entornos laborales convencionales todavía nos falta mucho. México es uno de los países donde encontramos empresas por la normativa de inclusión laboral que tienen unas apuestas sostenidas. Hay experiencias internacionales donde los mexicanos nos enseñan mucho, pero son en realidad pocas frente a todo lo que hoy deberíamos, por supuesto, generar, teniendo en consideración las estadísticas de personas que hoy están en la educación básica y media, que están ingresando a la educación terciaria con discapacidad visual y que pronto
estarán tocando las puertas del mundo laboral. Tenemos el sueño de que esta publicación esté en el 2025 y recogerá también 4 aristas de gran importancia. Wow, esperemos que ya llegue pronto ese libro. Me muero por leerlo. Y hablando un poquito más sobre el proceso editorial, cuéntenme, ¿cómo es que llegan a la editorial de publicaciones científicas? Ana Luisa, por el tema y por el conjunto de expertos internacionales que están en el libro, tenemos un par de colegas franceses de un gran reconocimiento internacional que han trabajado este tema, los colegas chilenos, los colegas argentinos, los colegas colombianos, los colegas mexicanos. Todos los autores tienen ya una trayectoria investigativa con un gran reconocimiento en ciencias de la educación y de las ingenierías reconocidas por las agencias de ciencia y tecnología de nuestro país, que nos facultaba y nos respaldaba para que en el libro se recogieran procesos investigativos muy serios, muy organizados y con una visión de prospectiva y a veces de caja de herramientas. Entonces, por las características del libro, por lo que se estaba, por supuesto, divulgando y el uso, pero ante todo, por el tipo de lenguaje y comunicabilidad de la ciencia, justamente se nos propone que alrededor de la divulgación nos podamos mover sobre esa línea, por supuesto, editorial. Recibimos un bello acompañamiento, un excelente, proceso para que pudiese tener toda la cohesión y consistencia con lo que nos estamos uniendo y los diferentes públicos a los que está, por supuesto, el libro proyectado. Y tuvimos, cierro con esto, Ana Luisa, una gran fortuna. Logramos con un pintor que está ubicado entre uno de los grandes científicos del sur de los Estados Unidos, trabaja muy bien en innovación social, ciencia, innovación social y apropiación social del conocimiento. Él es un pintor que nos cediera las pinturas que abren cada uno de los capítulos del libro. Entonces, había una forma también ahí de comunicar en el ámbito justamente de la línea de científica con una plataforma que lo respalda, que socialmente se han ubicado como opuestos desde el arte. Arte y ciencia también están ahí entretejidos y sobre esto pues encontramos una pequeña huella, una pequeña silueta, rasgo ahí dentro del mismo libro. Wow, y la verdad que hace el libro muy atractivo, de verdad, está muy padre. Doctora, ¿podría compartirnos un mensaje para las personas que nos están sintonizando, que desean hacer publicación, para que conozcan la experiencia de publicar con nosotros? Claro que sí, Ana Luisa. Uno, invitarlos a que se den la oportunidad de leer el libro. Es un libro que se puede consumir por trozos. Nos podemos quedar con un solo capítulo, nos podemos quedar con la primera parte, podemos irnos al final. Es un libro que permite múltiples entradas y múltiples posibilidades de consumo según la necesidad y la búsqueda del autor. Creo que este libro no hubiera sido posible quedar tan bien configurado sin el apoyo y el acompañamiento de la editorial de la UJAT. Tuvimos una excelente asesoría y la fortaleza de, además, el director de la editorial, que es un hombre que ha escrito y conoce mucho sobre deserción y sabe muy bien la sensibilidad que por supuesto está en juego. De Pablo recibimos también un excelente acompañamiento y se fueron sumando estas otras editoriales. Mi invitación es a todos aquellos que deseen publicar y tejer un conocimiento con una gran sensibilidad social, respaldado por la ciencia, en la ciencia o para la apropiación de la ciencia. Creo que tienen en la UJAT y sus múltiples formas de narrar, de comunicar, de divulgar, tienen una editorial de muy alta calidad con estándares internacionales que llega a un gran público en el mundo y que juega con múltiples formatos para que hayan múltiples lectores.
toquen las puertas de la editorial de la UJAT dentro de el concierto de sus múltiples posibilidades y dense el chance de divulgar y de consumir lo que esta editorial de talla internacional nos ofrece a todos. Bueno, doctora, la verdad que no hay duda que el desarrollo de escuelas, instituciones inclusivas que reciban a estudiantes sin ningún tipo de discriminación, que favorezcan la participación de ellos en el desarrollo, su aprendizaje. Vaya, creo que esta es una herramienta muy valiosa, muy padre en cuanto a la mejora de calidad de educación, pero sobre todo también nos permite avanzar hacia una sociedad más justa, más equitativa, sobre todo para las personas con discapacidad visual. Wow, doctora, le agradezco mucho que nos haya concedido esta entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. De verdad, síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Ciencia y Tecnología UJAT. Yo soy Ana y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Autores. A ustedes, Ana Luisa, muchísimas gracias, y a todos los que nos escuchan. Pronto nos seguiremos, por supuesto, escuchando y compartiendo los valiosos desarrollos de la editorial.